Ya chicos, entonces comenzamos la clase de biología para segundo y secundario. Jóvenes, hoy día vamos a hablar sobre un grupo interesante de los invertebrados, ¿no? Ya habíamos comenzado con lo que son las esponjas, filum porífero y filum celenterio nidario, ¿no? Donde estaban las medusas, las malaguas, las anémonas de mar, los corales y las hidras de agua dulce, ¿no? Son los animales con los poríferos y los celenterios, los animales más primitivos que hay. Y así vamos subiendo en la escala zoológica, ¿ya? Y hoy día vamos a ver los platelmintos y los nematodos, ¿no? O también llamados asquelmintos. Jóvenes, el caso de los anélidos ya lo vamos a ver en las próximas clases, ya porque ya son muchos filos, entonces vamos a abarcar solamente platelmintos y nematodos, ¿no? Ya, entonces estamos entonces, jóvenes, en el grupo de los gusanos, ¿no? Vamos a ver. Miren, los platelmintos son también llamados los gusanos aplanados. Ya, ¿cuáles son sus características? No tienen celoma. ¿Qué cosa es celoma? Y a ver, eso se supone que ya ustedes lo saben. A ver, Campos Matías, ¿qué cosa es celoma? Mena y Arexi, ¿qué cosa es celoma? Ni siquiera contestan. ¿Dónde está Mena y Arexi? ¿Está ahí? A ver, encienda su cámara. Valverde Jairo, ¿qué cosa es celoma? Rodríguez Alejandra, ¿qué cosa es celoma? ¿Está ahí Rodríguez Alejandra? Es la bolsa donde se forma el embrión. ¿Ah? Es la bolsa de algunos mamíferos donde se forma el embrión. Para formar embrión. El celoma, jóvenes, no es eso, es el espacio comprendido entre la pared del cuerpo, ya, entre el mesodermo, ya, y la pared del cuerpo. Entonces es un espacio interno. En este caso no tienen celoma, poseen simetría bilateral, ya esos términos ya ustedes deben manejarlos. O sea, aquí sí que si hago un corte longitudinal en la parte central del cuerpo, en el eje central, lo divido en dos partes iguales, ¿no? Ya, miren, tienen diferentes tamaños, desde unos pocos centímetros a muchos metros. Ya, hay especies que viven, tienen vida libre, habitan pues en los ríos, lagos, lagunas, ¿no? En las tierras húmedas, como por ejemplo la planaria, ¿no? La planaria de agua dulce. Ya, pero la mayoría son parásitos de plantas y animales. Ya poseen un aparato digestivo incompleto, o sea, quiere decir que hay una cloaca, ¿no? Por donde, un agujero, ¿no? Por donde que le sirve de boca y también para eliminar los desechos. Ya, el sistema nervioso tiene un sistema nervioso cordal, ¿no? Llamado ganglionar, con cordones nerviosos. Tiene dos pequeños ganglios cerebrales o ganglios nerviosos grandes o ganglios cefálicos y cordones nerviosos paralelos, ¿no?
y entre ellos hay ganglios, hay nervios longitudinales que le dan la apariencia de una escalera, ¿no? El sistema nervioso cordal le llaman a eso, ¿no? Ellos son los primeros que ya presentan un ganglios, nervios ganglionares, ¿no? Ganglios nerviosos, perdón. Ya, ahí tenemos, los platelmitos se dividen en tres clases, ¿no? La clase turbelaria, donde está el género Dugesia, ejemplo, tenemos en la planaria, mira acá tenemos su cerebro, sus ganglios cerebrales, para ser más preciso, ya. Y acá tenemos, miren, el cordón nervioso, ¿no? Este que está de celeste, ya, en forma de escalera, ¿no? Escaleriforme. Ya. Miren, ¿cómo se clasifican los platelmintos, chicos? Los platelmintos ya se clasifican en tres clases, ¿no? La clase turbelaria, ya si ven ahí, ya la clase turbelaria son de vida libre, ya no tienen segmentos, ya, y son carnívoros, ¿no? Tenemos como ejemplo a la planaria, pertenece al género Dugesia, ¿no? A los tremátodos, tenemos ahí la fasciola hepática, también llamada licuya o duela del hígado, ya es un parásito que produce una enfermedad llamada fasciolasis, ya que ataca el hígado, los pulmones, el intestino delgado. Son parásitos, estos se crían, esto voy a preguntar en la práctica calificada, se crían en las hierbas que crecen alrededor de el borde de las acequias, de los ríos, ¿no? Los lechugales, las coles, también ahí viven, ¿no? En las hojas de las espinacas, los berros, ¿no? Por eso que hay que lavar, ahí se crían las larvas y los huevos y las larvas, ¿no? De la fasciola hepática, también llamada alicuya o duela del hígado. Lo voy a preguntar en el examen, en la práctica calificada. Y la otra clase, los estodarios, ¿dónde están las tenias? ¿Ya han oído hablar de las tenias o no? Las tenias, ¿no? Que produce la teniasis, ¿no? Enfermedad parasitaria, ¿no? Estas tenias, pues, se enganchan en el intestino delgado, ¿no? Y producen por ejemplo, la tenia saginata es el gusano tenia de la vaca, ¿no? Y la tenia solium es la tenia del cerdo, ¿ya? Y del ser humano también, ¿no? Que se produce, pues, la enfermedad, la teniasis, cuando no se sancocha bien la carne, no se fríe bien la carne del cerdo, ¿no? En el caso de la tenia solium. Ya, chicos, entonces ahora vamos a pasar a los nemátodos. Chicos, los nemátodos también se les llaman, por si acaso, también se llaman asquelmintos, ¿ya? También se llaman asquelmintos. A ver. Ya, a ver. Ya, jóvenes. Los nematelmintos, también llamados, por favor tomen atención que esta parte es un poco más complicada. Los nematodos o asquelmintos o nematelmintos,
Ya son gusanos, los llamados gusanos cilíndricos, ¿no? Ya son triploblásticos porque tienen 3 capas embrionarias, ¿no? Ectodermo, mesodermo y endodermo. Son pseudocelomados, o sea, parecen tener un celoma, pero no lo tienen, ¿no? O sea, tienen una cavidad interna, pero que está parcialmente cubierta por mesodermo. Son pseudocelomados, ¿no? A diferencia de los platelmitos que no tienen, ¿no? Celoma, ¿ya? Jóvenes, miren, cuando hablamos de los nematelmintos, estamos hablando de parásitos de importancia porque producen muchas enfermedades en el hombre y en los animales, ¿no? La parasitosis por gusanos, los helmintos, ¿no? Ya, miren, existen aproximadamente 30 especies que parasitan a los seres humanos. Los más conocidos son, o más recurrentes son la lombriz intestinal, el Ascaris lumbricoides, ya tenemos la Trichinella spiralis, la triquina y el Enterobius vermicularis. O los oxiuros. Los oxiuros son esos gusanitos blancos que salen a veces en los excrementos de los bebés, ya por la ingestión de la leche. Esos son los oxiuros, ¿no? El Enterobius vermicularis. El Ascaris lumbricoides, la lombriz intestinal y la triquina, ¿no? En este caso, pues, presenta sistema digestivo completo, ¿no? Tienen una boca, faringe, esófago, ¿no? Estómago, intestino y ano. Ya, su cuerpo es cilíndrico, no tienen segmentos, ni patas, ni cerdas, no tienen sistema circulatorio ni respiratorio, ¿no? Ellos respiran por difusión, ¿no? A través de la piel. Tienen un tipo de respiración cutánea. Ya, entonces toman el oxígeno y botan el dióxido de carbono a través de la piel, ¿no? No tienen sistema nervioso. Ya dice, presentan un anillo nervioso que está en conexión con 6 nervios anteriores y posteriores. O sea, no tienen un sistema nervioso propiamente dicho. Ellos también tienen un sistema cordal, ya parecido a los platelmintos, ¿no? Ya con ganglios cefálicos y cordones nerviosos, pero no son propiamente un sistema nervioso. Como le dije, son gusanos redondos, ya el Ascaris lumbricoides, la lombriz intestinal, es un gusano común en los seres humanos, ¿no? Ojo, otra característica de los nematodos o asquelmintos es que poseen un claro dimorfismo sexual. O sea, quiere decir que el macho se puede distinguir, ¿no? A simple vista o ayudándose de una lupa, el macho se puede distinguir de la hembra, ¿no? Ya, claramente. Entonces hay un macho y hay una hembra, ¿no? El macho que produce espermatozoides y la hembra que produce, pues, óvulos, ¿no? Su fecundación es interna, o sea, el espermatozoide se encuentra con el óvulo en el interior del cuerpo de la hembra y producen miles de huevos, son ovíparos. Existe dimorfismo sexual, ya les dije, el macho se distingue de la hembra, ¿no? El macho es más pequeño, en cambio la hembra es un poco más larga y curvada, ¿no? Ya. Acá, por ejemplo, mire, tenemos en esta lista a varios asquelmintos que también viven en las raíces de las plantas, ¿no? Por ejemplo, miren, acá estos son parásitos nemátodos de plantas, ¿no? Las que forman nudosidades en la raíz, tenemos al género Meloidogine. El género Heterodera forma quistes también en la raíz. El género Pratylenchus viven en el suelo, ¿no? Libres, no se asocian a ninguna raíz. Ejemplo, la Rotilenchus y la Aplolainus. Esos son ejemplos de nematos que viven en las plantas, ¿no? O en el suelo. Los que viven en el tallo de las plantas están el género Ditilenchus
y las que viven en las hojas, el género Aphelenchoides. O sea, los nematodos también parasitan plantas, no solamente animales. A ver, vamos a ver en la lectura, ahí dice, cuando los nemátodos atacan una raíz, la planta desarrolla otra que pronto será también atacada. Las hinchazones o tumefacciones producidas por los nemátodos dificultan la circulación de la savia, ¿no? Y la planta se va debilitando, aunque quizá ello no sea la causa directa de su muerte. Claro, o sea, quiere decir que ustedes saben que las plantas a través de la raíz absorben agua y sales minerales del suelo, ¿no? Pero cuando está parasitada por los nemátodos, que produce hinchazón ahí a ese nivel, entonces la circulación del agua y las sales minerales, o sea, de la savia bruta, va a verse, pues, va a verse perturbada, ¿no? Ya, entonces, por eso es que la planta empieza, pues, no recibe el agua y las sales minerales, los nutrientes del suelo necesarios, y empieza a debilitarse. Ya, ahora miren, el hecho de que estas plantas empiecen a morir, ¿no? Dan pasto para que aparezcan hongos, ¿no? Que se alimentan de estos restos de las plantas que están muriendo, ¿no? Ya, entonces, la infección por nematodos en las plantas también acarrea la infección por hongos, ¿no? Ya, entonces, miren, sobre todo a nivel de las raíces que parasitan, ¿no? Acá, miren, por ejemplo, tenemos en este cuadro, tenemos un resumen, miren, de las enfermedades producidas por nematodos, ¿no? Ya saben que los nematodos también se llaman asquelmintos, ¿no? Ya, a ver. A ver, por ejemplo, el anquilostoma, este es su nombre científico, produce la anquilostomiasis, ese es el nombre de la enfermedad, y acá están los síntomas de esta enfermedad. Entonces, este es el gusano, y este es el nombre científico, qué enfermedad produce y cuáles son los síntomas de esa enfermedad, ¿no? Los signos de esa enfermedad, y cómo se infectan los animales, plantas o el hombre, ¿no? En este caso, bueno, estamos hablando de los que producen parasitosis en plantas, en animales y el hombre, ¿no? Por ejemplo, la anquilostomiasis produce anemia, dolor abdominal, diarrea, trastornos en el desarrollo del niño, ¿no? ¿Cómo se infectan? Contacto con larvas, ¿no? El oxiuro, como le dije, son gusanitos blancos que aparecen en los excrementos de los bebés. Ya, eso se llama el Enterobius verbicularis. Ese es su nombre científico. Produce la enterobiasis o oxiurosis, ¿no? ¿Cuáles son los síntomas? Trastornos intestinales. Ya, ¿cómo se adquiere? Por ingestión de agua y bebidas contaminadas, ¿no? La lombriz intestinal es Láscaris lumbricoides, produce la ascariasis, y acá están sus síntomas, ¿no? Dolor en el abdomen, en la zona de la barriga, ¿no? También hay reacciones alérgicas y bloqueo de los intestinos. ¿Cómo se infecta la persona? ¿No? Comiendo carne que está contaminada, pues, con estos gusanos, ¿no? Las larvas o huevos de estos gusanos. En la carne del chancho, ¿no? Otra más conocida es la triquina. La enfermedad se llama triquinosis. Su nombre científico es Trichinella spiralis. Y acá está sus síntomas, ¿no? Dolor en el abdomen, aparición de espasmos o de edema, perdón, o sea, heridas en la cara, ¿no? Espasmos musculares. Ingestión, ¿cómo se
se infecta es por comer carne de cerdo o de chancho mal cocida, ¿no? Hay que siempre cocinarla bien hasta para matar a las larvas de la triquina, ¿no? Huevos y larvas de la triquina. Y la filariasis es una enfermedad también llamada elefantiasis, producida por la Wuchereria bancrofti, ¿no? Ese es el nombre de la bacteria. El nombre común es filaria. Produce la filariasis. Acá están sus síntomas. Salchicha guachana. Allá, salchicha guachana, bueno, ahí sí me agarraste, no sé, no me acuerdo ahorita de qué está hecha, ¿no? Pero también que lleva carne, supongo, ¿no? Ya, condimentos, carne, huevo creo que lleva también, ¿no? Huevo. Ahorita no recuerdo la salchicha, ¿no? Ya, ¿qué está hecha? Triquina no, la triquina se encuentra en la carne de cerdo. Sí, si le meten carne de cerdo, también, ¿no? Puede ser, ¿no? Ajá. Ya, entonces, esta enfermedad filariasis, también llamada elefantiasis, se caracteriza por la inflamación de vasos linfáticos y ¿no? Sobre todo en las piernas, ¿no? La transmite la picadura de un insecto. Ahí está el Ascaris lumbricoides, la lombriz intestinal. Ya miren, las hembras pueden llegar a medir hasta 35 centímetros de longitud y 6 milímetros de ancho, ¿no? Los machos son más pequeños. ¿Dónde viven? En el intestino delgado. ¿Ya? ¿Cómo se reproduce? Ya por fecundación interna, ponen huevos. O sea, hay copulación, macho-hembra, ¿no? Entonces estos huevos son eliminados por las heces, ¿no? Entonces, si estos huevos encuentran las condiciones apropiadas de humedad, temperatura, salinidad, etcétera, clima favorable, entonces pueden convertirse en larvas, ¿no? Inclusive esta larva puede estar ahí viviendo años, ¿no? Acá tenemos, por ejemplo, un ciclo de infección por nemato, ¿no? Ya, entonces acá está, ¿no? De las heces, ¿no? Alimentos contaminados, etcétera. Comen y se alojan en el intestino, ¿no? Por ahí dice, una vez ingeridos, los huevos infectantes llegan al duodeno, que es la primera porción del intestino delgado, ¿ya? Y ahí son atacados pues por los jugos digestivos, ahí sale el jugo intestinal, ¿no? Y ahí se liberan las larvas. Ahora estas larvas van a la mucosa del duodeno, que es la primera porción del intestino delgado, y de ahí pasan a la sangre, ¿no? Y de la sangre pasan al hígado, donde permanecen, miren, de 72 a 96 horas. De ahí pasan al corazón, de ahí a los pulmones. Miren, recorre todo el cuerpo, ¿no? A través de la sangre. Y ahí llegan a los capilares pulmonares, ¿no? Donde se quedan atrapadas. Penetran en los alveolos, dice, a nivel de los capilares, en el pulmón. ¿Ya? Van por los bronquiolos y llegan a los broncos y llegan a la faringe, ¿no? Miren, todo da una vuelta enorme, ¿no? Dice, en ese lugar, las larvas son deglutidas y vuelven nuevamente al duodeno, donde terminan su proceso madurativo y se convierten en gusanos adultos. La maduración difiere entre machos y hembras, ¿no?
Más o menos ponen dice, entre 200.000 a 240.000 huevos por día. Imagínense la barbaridad, ¿no? Después dice aproximadamente 2 meses después de la ingestión del elemento infectante. Bien, los huevos son expulsados en las heces al medio ambiente, donde pueden sobrevivir en condiciones desfavorables. Ya estos huevos, dice, se desarrollan en el suelo en un plazo de 2 a 3 semanas y a esta temperatura de 22 a 33 grados Celsius, presencia de oxígeno, humedad, sombra, suelos arcillosos, todo eso contribuye a que los huevos se desarrollen, ¿no? Resisten las bajas temperaturas, la falta de agua, el ataque de los ácidos. Ya, entonces cuando las heces se secan, ¿no? El polvo se convierte en polvo y el aire los lleva, pues los transporta y de nuevo van a ser inhalados o comidos, ¿no? Por los animales o el hombre y de nuevo se inicia el ciclo, ¿no? Y aquí está, mire, todas los estragos que puede producir la lombriz intestinal, ¿no? Perforación intestinal, ¿no? Cierre del intestino, se obstruye, ya por la gran cantidad de gusanos. Obstruye las vías biliares por donde sale la bilis, ¿no? Ya a nivel de la vesícula y de las venas hepáticas, ¿no? Produciendo pues ictericia, infecciones a la vesícula biliar, infecciones al páncreas, ¿no? Accesos hepáticos, o sea, daños en el hígado, ¿no? Produce apendicitis, diverticulitis, obstruye las vías respiratorias, ya obstruye las fosas, miren, dice penetración en las fosas nasales, senos paranasales, la trompa de Eustaquio, y hoy llega hasta la boca, ¿no? Imagínense. Ya aumentan los eosinófilos, ¿no? Que son un tipo de glóbulos blancos. Eso se llama síndrome de Lopfer. Entonces, miren, todos los estragos que puede causar el ascariasis, ¿no? Y ahora sí, chicos, vamos a resolver la práctica. A ver. A ver. Y a ver, chicos. A ver, vamos a ver. Dice, se le llama duela del hígado. ¿Cuál sería la Así respuesta? solo hepática, profe, la de... Claro, la fasciola hepática, ¿no? También llamada alicuya. Esto voy a preguntar en la práctica, por si acaso. También llamada alicuya, ¿no? La D, dice Kaori. Ya ver. Sería la D. Ya saben que la alicuya es sobre todo de vida parásita, ¿no? Se encuentra en las hojas de los berros, las lechugas, ¿no? De las hierbas que crecen en la borde de los acequias, de los ríos. Ahí ponen sus huevos y sus larvas. Por eso que hay que lavar bien las hortalizas, ¿no? Que nos puede dar la fasciolasis. A ver, tiene como hospedero definitivo a los perros,
Ojo, acá chicos, no les he comentado, existe también la tenia del perro, ¿no? Se Profe, llama, la. claro, se llama Echinococcus granuloso. Por si acaso los perros también tienen tenias, ¿ah? La tenia solium, ¿de qué era? ¿De qué animal? Cuando no se sancochan, se hierven bien las carnes. Era la tenia del cerdo, del chancho. La tenia saginata es la tenia de qué? ¿Cómo, profe? No lo escuché bien. Decía, la tenia solium es la tenia de qué, de qué animal, a qué animal ataca. Y al hombre también le ataca cuando no sancocha o fríe bien la carne. ¿La carne de qué? ¿Ah? Claro, como dice Campos Matías, la carne de cerdo, ¿no? La carne de cerdo. La tenia solium, esto voy a preguntar en la práctica. La tenia saginata es la tenia de la vaca, del toro, del ganado bovino. Y la tenia solium es la tenia del chancho, del cerdo. Entonces ahí la respuesta es Echinococcus granuloso. Echinococcus granuloso es la tenia del perro. Es un turbelario. En la clase turbelaria, ahí tenemos el género Dugesia, ¿no? Las planarias. ¿Sería qué letra? Alca Arnold. ¿Qué letra es? Camila Antunes. A ver. ¿Qué tipo de simetría poseen los platelmintos? ¿Cuál es la respuesta? Alca dice la B. Valverde dice la D. Claro, simetría bilateral, ¿no? La D. Ya. Clase de platelminto que se encuentra en el intestino delgado. ¿Cuál sería? Sería pues la clase que involucra ¿a qué? La clase que involucra a las tenias. Pues. ¿Dónde están las tenias? ¿En qué clase? A ver. Abigail Mendoza. Reduciendo. Kaori Silvano. ¿Ah? Sí, estos dos, profe. Claro, los estodarios, pues, los estodarios. La letra C. Ahí están las tenias, ¿no? La clase es estodaria. Recuerden que los platelmintos tienen tres clases, ¿no? Sí, Silvano. La clase turbelaria, la clase donde están las planarias, o las dugesias, ¿no? Del género dugesia. La clase tremátodas, donde están la licuya o duela del hígado. Y la clase cestodaria, donde están las tenias, pues. A ver. Lo llaman oxiuros.
La A, profe, la A. Oxiuro, no. Recuerden que los nematodos o asquelmintos hay tres tipos principales, ¿no? El Ascaris, el Ascaris lumbricoides, o sea, la lombriz intestinal, el Enterobius verbicularis, también llamados vermes, u oxiuros, ¿no? Y el Ascaris lumbricoides, ¿no? Y la Trichinella spiralis, la triquina, ¿no? Entonces, ¿cuál sería acá? Los oxiuros, también llamados vermes. ¿Cuál sería? ¿Qué respuesta? También llamados vermes. ¿Cuál sería? Los gusanitos, pues, que aparecen en el excremento de los bebés. Los vermes. ¿Cuál sería la respuesta? ¿En cuál de las dos, profe? ¿La 6 o la En la 7? 6, en la 6. Ah, ya, la B, la B, la B. La B, pues. Y estoy diciendo los vermes, entonces, ahí está verbicularis, pues. Siempre tienen que guiarse, valerse un poco del, ¿cómo se llama? Del razonamiento verbal, ¿no? Ya, Silvano, sí estoy viendo, pues, está bien. Ya ver, la ascariasis es producida por, ¿cuál sería? El ascariasis es producida por el Ascaris lumbricoides, ¿no? ¿Cuál sería entonces? Ah, como dice Inga La Key, C. la C, pues, ¿no? El Ascaris lumbricoides, ya, o sea, la lombriz intestinal, ¿no? Muy bien, como dice Kaori. Sería la letra C, ¿no? Lombriz intestinal. Ascariasis. Los nemátodos son acelomados, celomados, monocelomados, pseudocelomados. ¿Qué sería? Sería la letra, ¿qué letra? La La D. D, ¿no? La D. ¿Cuánto mide un Ascaris lumbricoides? Eso está en el libro. Puede llegar a medir ¿hasta cuánto? Esto está hasta 35 centímetros, ¿no? Puede llegar a medir, imagínense. La hembra recuerden que es más grande que el macho. ¿Y por qué los nematodos o asquelmintos poseen dimorfismo sexual? Dimorfismo sexual significa que puedo distinguir fácilmente el macho de la hembra, ¿no? Ya, a ver, no es un síntoma de la ascariasis. Ahí la respuesta, chicos, es, ¿cuál sería? La D. No, la C. Edema C. facial. Endema facial, endema facial. Claro, edema facial, como ahí está en ese cuadro que les he dado, si no me equivoco, es un síntoma de la triquina, ¿no? Si no me equivoco. Vamos a ver acá, vamos a consultar, ¿ya? Yo les di un cuadro ahí de las principales enfermedades producidas por los nematodos o asquelmintos, ¿no? Vamos a ver, acá está. Quien produce edema facial es la triquina, ¿ves? No lo demás, no. En este caso, no, en este caso, bueno, sobre todo son parásitos de importancia médica, ¿no? Provocan enfermedades en los animales y en el hombre. Ya, jóvenes,
Muchas gracias por su presencia. Ya, entonces, y nos quedamos